Bueno, buenos días. Mi nombre es Adriana Martínez y soy la gerente de literatura de Lidartes. Les doy la bienvenida a esta charla que tenemos en el marco del Festival de Libros para Niños y Jóvenes en su versión número 14 este año. Es una charla muy especial porque se trata de la celebración del cumpleaños número 75 de la publicación de Pipí Calzas Largas, un libro muy importante para mí y para muchos lectores en el mundo y lectoras sobre todo. Estamos aquí hoy con la embajadora Elena Storm de Suecia, que hizo posible esta charla. Esto es una elaboración que hemos llevado a lo largo de este año, que empieza por la publicación de un libro titulado 13 relatos nórdicos, que publicamos dentro de la colección Libro al Viento de Lidartes, que es un programa de promoción de lectura de Lidartes, en donde está incluido por parte de Suecia. Es un libro que recoge textos de 5 países nórdicos y en el caso de Suecia tenemos la fortuna de contar con el primer capítulo de Pipí Calzas Largas en la edición impresa de este libro. Las embajadas nórdicas han impreso 10.000 ejemplares de este título y de esos 10.000 ejemplares, 7.000 se encuentran hoy en escuelas públicas bogotanas, escuelas públicas que por la contingencia COVID han tenido poco acceso a Internet, por lo que este libro se convierte en un material de lectura y de aprendizaje muy importante en estos momentos en los que los niños no pueden estar en los colegios. Entonces, le doy la bienvenida a la embajadora Elena Storm, que llegó hace pocas semanas a Colombia, que antes de llegar a nuestro país estuvo por varios años en una misión en Hong Kong, y desde Lidartes aprovechamos este espacio para agradecerle por los esfuerzos y todas las ganas y el entusiasmo que han puesto desde la Embajada de Suecia para hacer posible esta celebración de Pipí Calzas Largas y la llegada de estos libros a las escuelas públicas y la celebración que empieza hoy, pero que continúa en lo que queda del año con varias actividades de las que seguramente ella nos hablará ahora. Entonces le doy la palabra a la embajadora. Gracias. Hola Adriana, un saludo para ti y para todas las personas que se conectan a nosotros esta mañana. Gracias por este espacio a Lidartes y a la Cámara Colombiana del Libro, quienes sacaron adelante esta nueva edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Mi nombre es Elena Storm y como embajadora de Suecia en Colombia, me siento muy alegre de compartir este espacio con ustedes. Desde el trabajo que realizamos en el área de promoción cultural, para nosotros es un motivo de orgullo celebrar en Colombia el aniversario número 75 de Pipí Calzas Largas, la fantástica creación de la autora sueca Astrid Lindgren. Pipí es la dueña de un mundo que no tiene límites para los niños y las niñas. Nos ha enseñado el poder de la bondad y el deseo de hacer el bien aun cuando se tiene poder. Pipí fue creada por Astrid Lindgren en un momento de transformación, como el que vivimos ahora. Hoy en día, así como lo hizo Astrid hace 75 años, sigue siendo fundamental poner a los niños y las niñas en primer lugar. Ellos son el presente y el futuro. Por eso es importante pensar en sus sueños, sus derechos y su desarrollo como un pilar fundamental para construir sociedades sostenibles. Pipí, para mí, personifica el espíritu de innovación sueco. Desde 1945 es referencia para los niños de todo el mundo. El espíritu de innovación nace cuando niños y niñas se atreven a ser valientes, se atreven a probar cosas nuevas y a pensar fuera de la caja. Pero quizás lo más importante es cuando se atreven a fallar.
En esta celebración hemos preparado varias actividades para que se acerquen y conozcan a esta pelirroja que nos ha transformado el corazón a todos. Aprovecho el espacio para invitarlos a que nos acompañen en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, en donde tenemos una exhibición de Pippi para todos ustedes durante este mes de octubre. Con el apoyo del Instituto Sueco y Astrid Lindgren Company, hoy traemos para ustedes la charla Niñas Libres, Niñas Poderosas, con Johan Palmberg, bisnieto de Astrid Lindgren, y con Isabel Calderón. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias, embajadora. Bueno, voy a presentar ahora a nuestros dos conversadores del día de hoy. El primero es Johan Palmberg. Johan Palmberg es bisnieto de Astrid Lindgren y trabaja en la promoción de sus derechos y en el legado en la Astrid Lindgren Company, que es la empresa familiar que gestiona los derechos asociados con Astrid Lindgren y sus obras. También es miembro del jurado de uno de los premios más importantes de la literatura infantil, que es el Astrid Lindgren Memorial Award. Conversa con él Isabel Calderón. Isabel estudió comunicación social en la Javeriana, ha trabajado en periodismo escrito, gestión cultural y proyectos de formación de lectores en Colombia, entre ellos la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde trabajó por varios años en la programación infantil. Ha trabajado también en la librería Espantapájaros, que es una de las librerías infantiles más importantes de esta ciudad. En 2017 recibió una beca para cursar la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York, en NYU. En esta misma universidad ha trabajado como profesora de lengua, asistente de investigación en el Laboratorio de Lectura, Tecnología y Cultura. En este momento está empezando su doctorado en estudios culturales en la Universidad de Cornell. Vive en Ítaca, Nueva York, pero colabora constantemente con proyectos en Colombia, escribe reseñas de libros en la revista Diners y coordina talleres de escritura creativa para niños y ciclos de programación cultural en Espantapájaros. Uno de esos talleres de escritura creativa para niños ocurrirá en el marco también de este festival. Así que gracias a los dos por estar aquí, gracias a la embajadora y a Sandra Bernal, que han hecho también este encuentro posible, y les damos la palabra y los dejamos conversando y les pondremos mucha atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a las dos. Estoy emocionadísima. No puedo creer que esté conociendo a Johan Palmberg. Quiero empezar por el lugar de Pipa Medias Largas en mi vida. Yo leí por primera vez este libro cuando tenía 8 años y además de la fuerza del lenguaje y de la expresión de Astrid Lindgren, me impresionó muchísimo, por supuesto, la fuerza de Pipa, la fuerza física y la fuerza simbólica en el relato. Entonces, Johan, mi primera pregunta y el lugar donde quiero empezar esta conversación es celebrando este personaje, celebrando su fuerza. Y yo creo que a ti te han hecho esta pregunta muchísimas veces y la has contestado muchas veces en la vida, pero como bisnieto de Astrid Lindgren, ¿qué significa Pipa en tu vida? Hello. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos también por esta invitación. Sí, me han hecho esa pregunta anteriormente y siempre es un poco difícil contestarla, ¿saben? Porque la forma como yo veo a Pipa hoy en día, como la veía cuando era un niño, son dos cosas muy distintas. Y percepciones distintas. Cuando yo era un niño, me parecía increíblemente divertida. Alguien que yo veía para reírme, para divertirme. Ahora, en mi trabajo con la fundación, con los derechos de esta organización, empecé a ver el impacto que ella ha tenido alrededor del planeta. Ella ha empezado a simbolizar muchas más cosas para mí, sobre todo lo que tú estabas mencionando, esa fuerza, esta especie de independencia que
ella tiene. Es, para mí, pienso yo, las cosas que más me impactan hoy en día. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias por mencionar la diversión. Gracias por mencionar la diversión y el humor, porque siento que como niña, mi cercanía con Pipi también sucedió por lo mucho que me divertí leyendo sus historias. La risa fue muy importante en esa relación. Yo quiero que empecemos a hablar de esto, y es que hoy, en este momento, le damos muchísimo crédito a las autoras y a los autores que en la creación de personajes infantiles o personajes para los niños y las niñas, hacen que los personajes, sobre todo las personajes, las niñas, cuando están en la ficción, sean fuertes, independientes, valientes. Hoy le damos mucho crédito a eso. Y a mí lo que me impresiona es que en 1945, hace mucho tiempo, Astrid Lindgren ya lo estaba haciendo. Eso que ahora celebramos tanto, ella ya lo estaba haciendo, y además estaba muy cerca, desde su literatura, ella estaba muy cerca de muchos temas que ahora están súper vigentes: el feminismo, los derechos de los animales. Entonces, claro, me impresiona mucho cómo se adelantó a muchos problemas en la ficción, ¿no? Y quería que me contaras un poco cómo lo percibes tú, este legado en el tiempo. So, sorry, I didn't catch the question there at the end. Hola, te estaba preguntando tu opinión sobre Okay. el hecho de que, Yeah. de que Astrid Lindgren sea Yeah, I see. Yeah, well, I think that is something that Pienso que es algo que los que trabajamos en esto sencillamente estamos agradecidos cada mañana que nos levantamos. Realmente agradecemos cómo estos libros han perdurado en el tiempo, por 75 años, cómo han seguido vigentes. Estas historias, pienso que Astrid encontró algo en las historias, encontró algo que realmente tocó una fibra con los niños alrededor del mundo. Pienso que lo que ella encontró y lo que ha hecho estos libros que hayan seguido siendo tan populares durante tantos años es este componente de sueño que los niños tienen, este sueño de ser independientes de los adultos que los rodean. Entonces, la forma en la que ella manejó eso, logró expresar eso, a uno le da como un sentido de felicidad y de empoderamiento, porque uno dice, oiga, yo puedo hacer yo puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer en mi vida. Ese sentido lo transmite ella en sus libros. No pienso que Astrid tuviera esa meta cuando escribió los libros, realmente. Yo entiendo que podría adicionar algún tema de familia o de legado, pero sencillamente yo pienso y sé que Astrid lo que decía era que ella escribía basada en el niño o en la niña que había dentro de ella. Entonces, casi un testamento a sus propios parámetros morales y a su personalidad. Y por eso todos estos valores tan importantes están ahí. Era un tema personal de Astrid. Muchas gracias. Para las personas que nos están oyendo y que tal vez todavía no han leído este libro, muchos ya lo han leído y seguramente lo querrán releer, pero para quienes no lo hayan leído, voy a dar algunos detalles para poner en contexto mi próxima pregunta, ¿no? Porque Pipi a ella nos la presentan como una niña que vive sola en una mansión, sin papá, sin mamá, sin nadie que le diga qué hacer. Bueno, usa unos zapatos gigantescos, también camina descalza, no se ajusta como a la idea de cómo debería comportarse una niña, y menos en 1945, ¿no?
Entonces, al comienzo, cuando este libro apareció, muchos críticos le dijeron a la autora que Pippi no era un modelo a seguir para los niños y las niñas, y el libro pues fue criticado por esto. Y quería preguntarte, ¿cuál fue la reacción de ella como autora frente a estas críticas? Es un punto muy interesante y pienso que es un punto inevitable. Cuando algo llega y rompe el status quo, que fue algo que hizo Pippi. Pero lo interesante es que cuando se publicó el primer libro de Pippi, no había tantos críticos que estaban realmente diciendo que no les gustaba este tema de ir en contra del status quo. De pronto no les importaba tanto la literatura infantil al comienzo, pero la gran crítica que tú mencionas sucedió cuando salió el segundo libro. Hay una famosa crítica de alguien diciendo que estos libros van a ser olvidados en la historia porque son obviamente escritos por una persona que está fuera de sus cabales y que si los niños recuerdan este libro, si los niños recordaran este libro, va a ser sencillamente algo terrible en sus almas. Entonces, la crítica fue muy dura. Entonces, pienso yo que a Astrid le parecieron estas críticas bastante divertidas, para serte muy honesto, porque para ella lo que más importaba era cómo recibían las historias los niños, su público. Y los niños salieron a apoyar estos libros y apoyar estas historias con su lectura. Entonces, Astrid, mientras ella supiera que los niños estaban recibiendo bien sus libros, no le importaba el tema de los críticos. Y realmente tuvieron que pasar un tiempo para que los críticos, al menos los críticos en Suecia, para que comenzaran realmente a apreciar lo que Pippi significaba. Y cuando lo hicieron, volvieron también con la misma fuerza con la que criticaron duramente, con esa misma fuerza alabaron la obra. Pero sí, hay ciertas instancias en que Astrid habla de los críticos o de la crítica, y en todas sus historias siempre tiene el enfoque de cómo los niños interpretaron el libro. Gracias por tu respuesta. Me hiciste reír mucho y creo que la gente que nos está oyendo también se divirtió. A mí estas cosas me parecen muy divertidas. Además, creo que en el libro Pippi desafía a la autoridad todo el tiempo. Entonces, me puedo imaginar a tu bisabuela desafiando a la autoridad y divirtiéndose con esta polémica, como nos divertimos nosotros ahora. Y obviamente los libros de ella no fueron olvidados, todo lo contrario. Entonces, me alegra mucho que haya persistido. Esta es una pregunta, ya que tengo el privilegio y la oportunidad de hablar con alguien de su familia. Quiero preguntarte, porque me da curiosidad, ella le mostraba antes de enviar los libros al editor, antes de publicarlos, se los mostraba a por ejemplo, a su hija o a los niños que vivían con ella o cerca de ella, o lo compartía con niños de verdad, con niños reales, antes de enviarlos al editor? Yeah, well, you know, the Pippi was the first book that Astrid Wright Pippi wrote. fue el primer libro que Astrid escribió. Y pienso que antes de empezar a escribir, Pippi tuviera planes de convertirse en una escritora o en una autora. Entonces, la historia como Pippi nació es que mi abuela, Astrid, estaba muy enferma en la Segunda Guerra Mundial, tuvo neumonía, tenía que quedarse en la cama todos los días por un par de semanas, y lo que ella hizo fue contarle historias a Astrid, contarle historias. Y cuando Astrid ya había leído todos los libros en la casa, existían, seguía preguntando y con más curiosidad, y Astrid le dijo: no tengo nada más que decirte, no tengo nada más que contarte. Y Corin, como en su fiebre, sacó este nombre, Pippi Longstockings. Y Astrid después contó que debido a que este era un nombre tan espectacular, tenía que ser una niña espectacular, y empezó a contarle estas historias a Corin inmediatamente, lo que se le ocurría.
Y a Corinne le gustó tanto que le dijo a Astrid que siguiera contándole estas historias por mucho tiempo. Y un par de años después, cuando Corinne iba a cumplir 10, Astrid se cayó y tuvo una lesión de su tobillo, entonces también estuvo unas semanas en cama. Y dijo, voy a empezar a escribir estas historias para Corinne, para su hija, para su 10º cumpleaños. Y entonces estas historias, Corinne empezó a compartirlas con sus amigas de la niñez y con los hermanos también. Y entonces Astrid dijo, bueno, de pronto esto es algo que yo puedo enviar a un editor, si a los niños les están gustando mis historias. Entonces la envió Pippi a la casa editorial más grande de Suecia, que se llama Bonnier, y ellos lo tuvieron archivado ahí un tiempo y después dijeron que no lo iban a publicar porque, pues como dijiste tú, estaban preocupados con respecto a cómo iban a recibir al autor. Pienso que aún realmente se arrepienten de haber rechazado esa obra. Entonces la envió a otro editor más pequeño que estaba cerca de la bancarrota y esa casa editorial dijo, oiga, esto es especial, esto tiene algo. Y lo publicaron y se volvió un gran éxito de inmediato, de la noche a la mañana. Y salvó a esa casa editorial de la bancarrota. Sé que más adelante fue contratada por esa compañía el año que siguió y ella estuvo a cargo de todo lo que tiene que ver con el tema de literatura infantil en esa compañía. Entonces ella se volvió la editora de otras obras infantiles, pero sus propios libros ella no dejaba que nadie los leyera. Los enviaba directo a la impresión, porque ella era la persona a cargo. Sé que a veces hacía ciertas pruebas con sus hijos, con sus nietos, les leía un par de capítulos aquí y allá, pero yo no pienso que nadie leyó un libro completo de ella antes de su publicación oficial. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo mucha suerte de poder averiguar cosas sobre la vida de la autora, que es tan importante como la obra de la autora. Evidentemente, uno lee la escritura de Astrid Lindgren y uno sabe que ella conocía la infancia, la conocía por dentro, tenía esa sensibilidad para entender a los niños. Y ahora quiero pasar a la pregunta que también puede que te la hayan hecho muchas veces y es sobre la infancia de tu bisabuela. ¿Qué recuerdas o qué nos puedes contar sobre cómo era su vida cuando era una niña y cómo eso la llevó a cierto estilo en la escritura y en su propuesta, el universo que creó? She always described her childhood as Ella describió su infancia siempre como algo increíblemente feliz. Ella creció en una finca en una zona rural de Suecia con 2 padres y 3 hermanos. Ella era la segunda, tenía un hermano mayor y 2 hermanas menores. Ella era la segunda y todos esos 3 hermanos, cuando describen su niñez, siempre han dicho que fue la mejor época de su vida y pienso pues que eso se debe a sus padres. Eran unos padres bastante modernos para la época, no eran unos padres muy estrictos y también eran muy buenos mostrando que amaban a sus hijos, transmitiendo ese amor y transmitiéndose ese amor entre ellos. No eran esta típica pareja rural sueca muy seca y que muy poco transmitían sus sentimientos. Eran bastante abiertos. Entonces lo que ella ha dicho era que siempre se les permitía jugar. Su madre siempre entendió que el juego era una parte natural de la vida de cualquier niño, que no era una cosa frívola, era algo importante en su vida. Y tampoco nunca le importó que llegaran a la casa con la ropa sucia, con la ropa dañada. Y pienso que ese entendimiento realmente formó y tuvo una influencia muy grande porque más adelante Astrid se dio cuenta de la importancia que puede tener una niñez libre. Luego, cuando ella también se comparaba con otros niños y niñas que ella conocía, también tenía que ayudar, no era que fuera una niñez libre de responsabilidades, pero no era una niñez únicamente marcada por las responsabilidades. Hay
un ensayo un poco triste que ella escribió sobre la niñez perdida. Ella recuerda que un amigo venía a visitarla todos los veranos y jugaban con palos o con lo que encontraran en el campo. Y un verano se encontraron y dijeron, oiga, no, pero se nos olvidó jugar, ya no queremos jugar. El juego no es algo nuestro. Y ella recuerda que en ese momento sintió la pérdida de la cosa más importante de su vida, la capacidad del juego. Entonces siento que todos los libros y todo lo que ella hizo posteriormente en su obra siempre fue un intento de volver a vivir en esa niñez feliz. Muchas gracias. Tu respuesta me hizo pensar en cómo el libro está lleno de juego. No solo a Pipi le encanta jugar, sino que además el humor en el libro es como un juego. Y Astrid Lindgren también juega con el lenguaje, y eso es muy hermoso. Hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte, y es, si ella estuviera viva, tu bisabuela, ¿hay algún consejo que le pedirías en un momento como el que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, uno siempre les pide consejos a los mayores, ¿no? ¿Y qué le pedirías o qué le preguntarías si pudieras? Yeah, this this is a hard one, but Esta es una pregunta difícil, pero ¿qué le preguntaría yo? I think the way what I know about her is that Lo que yo sé de ella be in these times. es cómo ella se comportaría, la mujer que sería en estos tiempos, porque esa es su posición en momentos difíciles. Ella siempre encontró y le encontró el sentido y humor a las cosas. Entonces yo casi que iría a ella y realmente estoy seguro que encontraría calma y encontraría visiones distintas con ese gran humor que ella tenía. Hay una historia de ella y sus hermanas cuando estaban ya en la última etapa de su vida y empezaban a ver a la muerte cerca y todas las amigas estaban muriendo en la vejez. Cuando ella se hablaba con sus hermanas, cuando se llamaban, comenzaban todas las llamadas diciendo muerte, 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 para sacar ese tema de la conversación. Entonces creería que si yo tuviera acceso a hablar con ella, sencillamente me gustaría de pronto comenzarla, estoy seguro que ella comenzará la conversación diciendo coronavirus, 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 para sacar ese tema del camino y meterse en los temas mucho más humorísticos que ella disfrutaba. ¡Qué lindo! Me gusta mucho. Bueno, vamos llegando hacia el final de esta conversación y yo estoy muy emocionada y muy feliz porque va a aparecer de nuevo en el mercado colombiano el libro Pipi Calzas Largas. Hubo una época en que era más difícil de conseguir en las librerías en Colombia, pero va a llegar una nueva edición de este libro. Entonces, estamos muy emocionados en Colombia, estamos muy felices y quisiera que tú me contaras, para animar también a quienes no lo han leído, por muchas razones, quisiera que me contaras cuál es tu parte favorita de esta historia. No queremos dañarle el final o dañar la historia, pero hay algunas escenas, algunos momentos que a todos nos hacen reír o que nos parecen muy conmovedores. A mí, por ejemplo, me fascina el momento en el que llega la policía a la casa donde Pipi vive sola y de repente ella abre la puerta y es la policía y la forma como ella reacciona, no es una niña que le tenga miedo a la policía. Ese es un momento que a mí me parece fascinante, sobre todo leyéndolo hoy. ¿Cuál es un momento del libro o un personaje o una característica o algo que a ti te parezca notable de este libro? Yeah, well, I think when I think back of what it was like being, Mirando hacia atrás en cuanto al cuando yo leí los libros cuando era niño,
tratando de recordar eso, yo también siempre me acordaba de las cosas un poco asustadoras que sucedían cuando ella hacía lo que no debía hacer. Por ejemplo, hay un capítulo excelente cuando Pipi va al colegio. Pipi nunca había ido al colegio y la primera vez que va al colegio, recuerdo, ella llega al colegio y todos los niños en el colegio son como bien comportados, no se comportan mal, digamos, entre comillas, como Pipi. Pero ella no va al colegio a comenzar problemas, a crear problemas o a comportarse mal. Ella sencillamente está contestando las preguntas del colegio en la forma como ella sabe contestar las preguntas. Hay una gran frase cuando ella comienza a realmente, cuando está en la clase, la profesora pregunta algo como que ¿cuánto es 7 más 3? Pipi obviamente no sabe porque no sabe contar y la profesora le dice es 10, te voy a dar otro chance. ¿Cuánto es 5 y 5 o 5 más 5? Y Pipe no sabe, le dice que 103 y la profesora dice, no, eso también es 10. Y Pipe le dice, ¿cómo pueden ser ambos 10? Y también dice, ¿por qué me hace la misma pregunta si usted ya sabe que eso da 10? Pienso que esa es su manera no de comportarse mal, sino de ser totalmente transparente y honesta con sí misma y decir realmente lo que viene a su mente. Ese capítulo para mí es uno de los más chistosos y de los que más me llegan. Sí, es memorable Pipi en el colegio, es memorable, inolvidable. Bueno, creo que estamos acercándonos hacia el final de esta conversación. Tú trabajas ahora en la compañía que se encarga de los derechos sobre su obra, pero también de otras actividades y otros objetivos para promover la apreciación de su obra y para trabajar muy de cerca con los niños lectores, ¿no? Entonces, me gustaría que para cerrar nos contaras un poco sobre eso. Yo quiero contarle a la gente que nos está oyendo que me imagino que debes tener mucho trabajo, porque Astrid Lindgren es una autora traducida a muchísimas lenguas y no solo sus libros físicos, sino que también hay todo tipo de adaptaciones, ¿no? Películas, musicales, tiras cómicas, bueno, muchísimas versiones y adaptaciones de su obra, en especial de Pipi, pero también de otros libros de ella. Entonces, guíanos un poquito por ese universo y por tu vida llevando este legado hacia adelante. Sí, es una pregunta amplia. Somos 15, pienso ahora, trabajando tiempo completo en los derechos de Astrid. Hay bastante trabajo, mucho tiene que ver temas de escribir contratos, temas de contratación con gente que quiere de los libros, como dices tú, que quiere hacer las películas. Pero pienso que como somos una compañía familiar y como tenemos esta misión y ciertas directrices de Astrid, realmente queremos que todo lo que traigan y todos lo que traigan los derechos de ella debe tener la misma alta calidad que Astrid quiso siempre tener en su obra. ¿A qué me refiero con esto? Ella escribía los libros y también escribía los guiones para teatro, los guiones para las películas, y ella realmente estaba metida e inmersa en todos sus proyectos. Y nosotros también tenemos ese enfoque para asegurarnos que los personajes de la historia sean presentados en la forma como nosotros creemos que ella le hubiera gustado que hubieran sido presentados. Entonces, para nosotros esa es una parte vital del trabajo diario, asegurarnos que yo me leo todos los guiones de teatro, también con los colegas. Cuando hay una película, leemos todos los guiones. Los productos que son hechos, estamos seguros de que sean manufacturados con parámetros éticos. Y también tratamos de traer el espíritu de Astrid, porque Astrid era una persona muy generosa, que realmente donó mucha de la plata, que el dinero que recibió de las ganancias que recibió de sus libros. Tratamos de tener ese componente también nosotros para conservar ese espíritu de estos 75 años. Hemos creado una cooperación que se llama con Save the Children,
No sé si exista Save the Children en Colombia. Es una organización que promueve los derechos de los niños y apoya los derechos de la niñez. Entonces, junto con todos nuestros aliados, desde la gente que fabrica los juguetes hasta que hace las películas y publica las obras, tratamos de recaudar fondos para la niñez que ha sido desplazada de sus hogares. Tenemos esa misión porque también creemos que lo que Astrid hizo y lo que Pippi es una niña que no tiene padres, es una niña huérfana que trata de ser parte del mundo, y nos hemos dado cuenta que estas niñas son las niñas más fuertes en el mundo y son las niñas que necesitan el apoyo más grande muchas veces. Entonces tratamos de tener este espíritu de Astrid, como lo dices tú, aún presente en todo lo que hacemos hoy en día. Gracias. Pensando en el espíritu de Astrid que mencionas, en ese espíritu, hay un gesto, no de Astrid, de Pippi, hay un gesto que me parece inolvidable y es el gesto que tiene ella de mirar hacia arriba y, bueno, como tú mencionabas, Pippi es huérfana, su madre no está muerta, y ella tiene este gesto de decirle, no te preocupes, mamá, voy a estar bien, o no te preocupes, mamá, estoy bien. Y me parece muy poderoso. Creo que además Astrid tenía una posición muy fuerte frente a lo importante que era que todos aprendiéramos a defendernos solos y además de que le importaba la amistad, la generosidad, pero también la independencia era algo súper importante y siento que ese espíritu de Pippi que viene de Astrid está de alguna forma en mí y lo agradezco muchísimo, ese gesto de decir, no se preocupen, voy a estar bien y hacer cosas. Bueno, entonces muchísimas gracias. Yo quiero recordarles que el libro va a estar en Colombia. Seguramente mientras ustedes están oyendo esta grabación, el libro está llegando a las librerías, entonces los invito a conocer este personaje, a leerlo, a releerlo, incluso si ya lo leyeron, leyéndolo otra vez, se van a volver a divertir, se van a volver a conmover, es muy divertido, pero también hay momentos muy emocionantes, muy emocionales. Entonces, nosotros nos despedimos, ¿cierto, Joan? No sé si tienes algo que añadir, lo podemos añadir y le vamos a dar después la palabra a Sandra Bernal de la Embajada de Suecia. ¿Te quieres despedir de nuestro público, Johan? Yeah, well, I would just like to say Sí, quiero darle las gracias a todos por invitarme. La verdad ha sido una conversación muy interesante. También quiero unirme a Isabela a decirles, lean más de Pippi Longstockings, es fantástica. Es fantástica ella, es fantástica. Y ahora, bueno, vamos a darle la palabra a Sandra de la Embajada. Hola Isabel, hola Joan. Pues bueno, mil gracias de verdad por este espacio tan increíble que hemos tenido para poder acercar a Pippi a Colombia y también a Latinoamérica. Esta es una oportunidad invaluable para poder dar a conocer el legado de Astrid Lindgren a través de su personaje. Y la verdad, Joan, ha sido un gusto enorme poder escuchar de tu propia voz las anécdotas de Astrid, su historia, su mundo, su manera de pensar la niñez, que hoy en día, después de 75 años, sigue igual de vigente y es igual de prioritario poner a los niños en el centro de la conversación. Y esta es una enseñanza que nos dejó Astrid y que realmente esperamos que perdure muchos años más porque estamos seguros que el mundo necesita de ella y necesita de Pippi para seguir construyendo. Así que gracias de verdad, Joan, por acompañarnos. No sé si quieras decir como unas palabras antes de cerrar este momento. Oh, yeah, well, thank you.
Muchas gracias por tus palabras. Fue muy divertido. Espero poder ir a la Feria del Libro de Colombia en los años por venir. Quiero ir a la Feria del Libro de Colombia. Me han dicho que es espectacular. Es realmente un evento espectacular, tienes toda la razón. Y bueno, Isabel también en su momento hizo parte como de la construcción de la Feria del Libro y nosotros esperamos también desde la Embajada de Suecia seguir acercando la cultura sueca. Isabel, mil gracias por toda tu moderación, gracias por también ayudarnos a crear este puente entre la cultura y el pensamiento de Astrid Lindgren con Colombia, que para nosotros desde la Embajada de Suecia es muy importante. Muchas gracias por invitarnos y de verdad yo estoy muy feliz por lo que pudimos hablar hoy y todo lo que aprendí. Estoy feliz, muchas gracias, muchas gracias. Me encanta. Bueno, entonces a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No además recordarles que desde la Embajada de Suecia, junto con la Cámara Colombiana del Libro y el IDARTES, hemos organizado una exposición de Pippi Calzas Largas, que está por estos días y estará durante todo el mes de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Los invitamos a que vayan, visiten la exhibición, por supuesto tendrá todos los protocolos de bioseguridad que exige esta nueva realidad, pero los invitamos a que estén con nosotros y a que de verdad lean Pippi y se aprendan como a ver el mundo con sus gafas, ¿no? Será un mundo mucho más divertido, será un mundo mucho más amoroso, más tolerante, será también un amor, una visión mucho más positiva para todas las personas y para los niños y para los adultos, que realmente creo que es también una de las importantes enseñanzas de Astrid Lindgren y es no olvidar ese niño que tenemos dentro, porque al final es la esencia, es realmente lo que nos conecta y lo que nos mantiene vivos. Así que en nombre de la Embajada de Suecia queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actividades que estamos planeando para ustedes y para que estén muy atentos de nuestras redes sociales porque junto con Astrid Lindgren Company y el Instituto Sueco acá en Colombia hemos preparado una campaña digital a través de las redes sociales de la Embajada, que serán las próximas 2 semanas, del 16 de octubre al 30 de octubre, para que se acerquen al personaje de Pippi y vivan con nosotros todas sus aventuras. Así que mil gracias a todos por acompañarnos y que tengan un muy buen día.